Buenas tardes, mi nombre es Sofía Cofré-Safier y en el video de hoy voy a hablar sobre la cita de Lévi-Leblanc extraída del artículo Una cultura sin cultura. La cita, quiero partir diciendo que es importante entender que las concepciones que se tienen sobre el mundo o las concepciones que tiene cada persona es absolutamente dependiente de su cultura. Esto es súper importante decirlo y es súper importante dejarlo en claro antes de partir para ver cómo ciertos entes a lo largo de la historia han logrado influir sobre la sociedad y hacer cambios y que estos cambios de cierta forma puedan verse hasta el día de hoy reflejados. Por ejemplo, partiendo con el caso de Calvino, había antes todo un contexto de cristianismo, catolicismo, y en las Islas Británicas fue donde se empezó a iniciar este cambio. Entonces Calvino primero plantea, contrastándolo un poco con el cristianismo anterior, un Dios omnipotente, es decir, que no estaba solamente en nuestro mundo de la forma en que lo ve el catolicismo. Es decir, no es solamente un Dios que crea el universo y se va, sino que es un Dios que está presente, que está ejerciendo la omnipotencia a través de la providencia. Es decir, todo lo que nosotros vemos, toda su creación, es parte de su voluntad ejecutada por la providencia, pero no solo eso, sino que también las acciones del ser humano también están influidas por esta providencia y por esta voluntad de Dios. Entonces es un Dios activo, omnipotente y que está presente en el día de hoy en cada uno. O sea, el hecho de que cada persona esté realizando una acción, eso también está dentro del plan de Dios. Pero también entonces uno se pregunta qué sucede con la condenación, qué sucede con las personas que oran bien o qué sucede con las personas que oran mal. Y también es difícil comprender cómo puede haber maldad en el mundo siendo que es la voluntad de Dios. Pero esto también se explica porque si bien hay maldad en el mundo, pero nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad, puesto que nuestra inteligencia es limitada, entonces no podemos entender más allá de por qué suceden estas cosas o por qué hay maldad, independiente de que sea la voluntad de Dios. Entonces tenemos el calvinismo, que estaba planteando también que tenemos un conocimiento terrenal limitado, y que también dependemos de la voluntad de Dios ejecutada a través de la divina providencia. Así fue como se empezó a generar esta discusión entre el calvinismo y lo que eran los pensamientos católicos. Pero luego vamos a continuar con Bacon, que Bacon es otro ente importante que de hecho va a estar en contra del calvinismo y va a tener sus propias ideas, si bien hay ideas que son similares, como por ejemplo el tema de una sabiduría limitada. Él está muy a favor del conocimiento. Eso sí, él va a decir que el conocimiento en el fondo, de hecho lo pone como un ejemplo, lo compara con el sol, que puede iluminar hasta cierta parte, pero cuando es en exceso también va a mostrar oscuridad. Entonces, esto, si bien él está a favor de todo este estudio, a favor del conocimiento, él sabe que hasta cierto punto el conocimiento puede que nos nuble. Él también, por otro lado, va además de este conocimiento terrenal limitado, ¿qué va a decir? Que si bien nosotros podemos conocer la naturaleza, o sea, podemos conocer la naturaleza, estudiarla, pero no vamos a conocer su esencia en sí. Entonces, ¿qué significa esto? Que nos vamos a quedar en las causas segundas, que es la naturaleza, pero no podemos llegar a conocer la causa primera, que es Dios, y que tengamos mucho cuidado con el conocimiento y con los estudios, puesto que no debemos nublar la causa primera, que es Dios, nuestro creador. Y por ende, claro, si tenemos una naturaleza que estamos estudiando y tenemos una naturaleza creada, entonces tenemos este creador. Además, entonces Bacon se va a oponer a lo que está diciendo Calvino y lo va a llamar, pero como tiene ciertas ideas que uno podría decir que concuerdan con el calvinismo, entonces él lo va a llamar el puritanismo. Y también Bacon va a ser el padre del empirismo, es decir que en el fondo en sus hombros va a tener a lo que sería a John Locke y a Newton.
Luego, continuando con Newton. Newton, como sabemos, es un exponente de la física clásica y de la mecánica, pero, y es empirista. ¿Qué significa que sea empirista? Que estudia la naturaleza, pero también él tiene muy claro, y de hecho lo plantea, que, por ejemplo, con el tema de los colores, él no ve en un color, por ejemplo, el color rojo, el color azul, él ve un número. Y esto, haciendo un paréntesis, lo podemos llevar en contraste con el inicio del curso, cuando hablábamos de los griegos, que para ellos, por ejemplo, el color rojo, el color verde, ellos eran más sensaciones, no era un número como lo plantea Newton. Y esto también lo podemos asociar a la cultura, es decir, por zonas geográficas, por historia, tenemos que efectivamente los griegos veían una cosa y Newton, en una época completamente distinta, con otro bagaje cultural, con siglos y siglos recordemos que habíamos pasado por la filosofía natural medieval, todas estas cosas van creando cierta influencia. Entonces Newton no ve los colores como los ven los griegos con sensaciones, sino que él estudia los colores, puesto que con este estudio él sabe que no va a poder llegar a Dios, pero por lo menos puede estudiar la naturaleza para ver lo que nos ha dejado Dios. Pero también sabe, a través de este empirismo, que nosotros tenemos un conocimiento terrenal limitado y que hay cosas que no vamos a entender porque somos seres humanos y con seres humanos limitados. Volviendo un poco a Newton y su empirismo, entonces, él de hecho destaca que todo de hecho en una frase lo dice, que la elegante combinación del Sol, de los planetas, los cometas, tienen que tener origen en un ente inteligente y poderoso, es decir, a Dios. Y también, él también está de acuerdo con que tenemos un Dios soberano, también de hecho lo dice, él lo rige todo, no como alma del mundo, sino como dueño de todos. Entonces él cree en un Dios omnipotente, en un Dios poderoso y en un Dios que está presente gobernándonos. Entonces, habiendo dicho esto, podemos notar ciertos contrastes entre el calvinismo, entre los pensamientos de Bacon y entre los pensamientos de Newton. Y también podemos ver que, por ejemplo, todo esto se generó en las Islas Británicas. Entonces estamos hablando y la influencia que tenemos hoy en día nosotros es, entonces en esta parte que nosotros estemos aprendiendo las enseñanzas de Newton es por un tema que Inglaterra ha ganado guerras. O sea, por ejemplo, si hubiera ganado Francia una guerra, quizás no estaríamos aprendiendo lo mismo. Entonces es súper importante que la ciencia no es universal, que tenemos y que la influencia que hay hoy en día es en base a eso. Es decir, hay culturas como, por ejemplo, volviendo a retomar el caso de los griegos, ellos creían en otras cosas. Entonces, es decir, o sea, por ejemplo, no todos van a tener el mismo concepto, porque obviamente la cultura influye muchísimo. Y incluso las cosas cotidianas que podemos ver hoy en día, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, todo ha sido en base a una cultura y a una influencia que hemos tenido a través de las generaciones. Por lo que el hecho de estudiar o de hacer ciencia es necesario entender que esto también tiene una influencia cultural, entender que no se puede apartar la ciencia como algo en una burbuja, porque efectivamente tenemos otras cosas. O sea, por ejemplo, el mismo hecho, o sea, si estamos estudiando arte, si se quiere generar un nuevo estilo de pintar, por ejemplo, necesitamos tener en cuenta las bases anteriores, los estilos como el cubismo, el impresionismo, etc. Y lo mismo debe pasar con la ciencia. O sea, es sumamente fundamental que se tengan en cuenta todas las bases históricas, que se tengan en cuenta una línea de tiempo de cómo han ido sucediendo las cosas, porque no podemos separar la ciencia como algo del siglo XX, por ejemplo, o como algo del ateísmo. De hecho, el tema de que se haga ciencia hoy en día y que quizás a un nivel más general se le dé una asociación más atea, más alejada de Dios, es una concepción cultural que se tiene ahora. Y por eso mismo, cuando uno hace ciencia, en la universidad cuando nos enseñan ciencia, uno aprende
uno aprende en base a lo que ya nos han enseñado, pero no nos han enseñado lo que hay detrás, como es, por ejemplo, el mismo tema de Newton, el tema de por qué se hace ciencia, con qué fundamentos, por qué hay tantos científicos antes que lo hacían para honrar a Dios, para tener un cristianismo vivo, como era el del calvinismo, por ejemplo. Entonces, claramente, la formación que se tenga en el futuro para las siguientes generaciones debe ser dotada de una comprensión histórica para así ver por qué estamos haciendo ciencia, con qué objetivos estamos haciendo ciencia y por qué es la forma en que lo hacemos. Así que, concluyendo, habiendo dicho esto una vez, quiero concluir diciendo que efectivamente es importante tener muy en cuenta las ciencias, es muy importante saber qué hay detrás, entender que, nuevamente repito, que la ciencia no es universal y que es importante conocer el pasado para seguir así haciendo ciencia, pero no tomando como sabidas las cosas o los planteamientos que se nos entregan, sino también preguntarnos las causas y preguntarnos los objetivos. Muchas gracias.